En una congregación numerosa se acordó realizar un almuerzo. Los insumos serían producto de donaciones voluntarias de los miembros. Llegó el día, el almuerzo se realizó, pero al final algunos salieron disconformes. Y la frase que más se repetía era: si hubiera sabido que esto era así, no hubiese dado nada. ¿Qué es lo que nos motiva a dar? ¿Qué es lo que te motiva a dar? Perlas del libro de Éxodo. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque permites que podamos ingresar al estudio del capítulo 35 del libro de Éxodo. Oh Padre, permítenos encontrar las enseñanzas que necesitamos, los principios de vida que nosotros debemos poner en práctica. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Estamos ingresando al capítulo 35 del libro de Éxodo. A partir de aquí empieza lo que se conocería como manos a la obra. En los capítulos anteriores, Dios había mostrado en el monte del Sinaí a Moisés todo lo relacionado al santuario. Mientras Dios instruía a Moisés en el santuario, el pueblo levantó un becerro de oro. El pacto fue roto. Ahora, tras haber sido renovado el pacto, Dios recibe la instrucción de Dios, o Moisés recibe la instrucción de Dios para poner en práctica, para hacer todo lo que se le ha dicho. Y aquí nos encontramos con una primera perla, una lección. Dice la Biblia, Jesús enseñó por medio de la parábola de los dos cimientos, que nosotros no solo debemos ser oidores, sino también hacedores. Y este es uno de las primeras o uno de los primeros principios que encontramos. Es tiempo de hacer. No solo debemos ser oidores. A muchos les gusta estudiar la Biblia, les gusta aprender, pero muy poca práctica en su vida. Muy poco viven lo que van escuchando, lo que van aprendiendo. Apocalipsis 1:3 nos habla acerca de la primera bienaventuranza. Bienaventurados los que oyen y guardan. Los que oyen y ponen en práctica. El apóstol Santiago escribe de la misma manera, los que oyen y practican. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cada día es poner en práctica lo que hemos aprendido. Y uno de los principios que hemos aprendido es que nosotros debemos ser hacedores de su palabra. Ingresemos al estudio. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Así de claro, las cosas deben ser hechas. Moisés había subido por segunda vez al monte, allá al Sinaí, 40 días y 40 noches ayunando en la presencia de Dios. Una vez más instruido. Moisés había suplicado por el pueblo y el pueblo fue perdonado. Y ahora Dios dice, estas cosas han de ser hechas. Hacedores de su palabra. No te conformes con solo escuchar, con solo leer, con solo aprender. Tienes que ser un hacedor de la palabra de Dios.
Y antes de continuar, permítanme hacer un breve paréntesis para recordar algunos principios que debemos tener en cuenta para estudiar los capítulos siguientes. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Todo. Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron se han escrito para nuestra enseñanza. ¿Por qué se va a repetir 2 veces lo relacionado a la descripción de todo lo que tiene que ver con el santuario? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Y lo que no debemos perder de vista mientras estudiamos el Pentateuco es Hebreos 9, 23, 24. Cristo entró en el santuario celestial. Ese santuario que sirvió de modelo para el santuario terrenal. Cerramos este paréntesis y volvemos a nuestro estudio. Entonces, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Cuando Jesús asciende, también nos deja dicho cosas que deben ser hechas. ¿Cuál es una de ellas? Que debemos compartir el mensaje. Debemos enseñar a la gente todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Lo que vamos aprendiendo, vamos compartiendo. Compartamos, no nos cansemos de invitar a las personas a estudiar la Biblia. Que sean hechas. ¿Y qué cosas tienen que ser hechas? Primer recordatorio, lo relacionado al sábado. 6 días se trabajará. Y una vez más el énfasis, recuerde, 6 días se trabajará. El domingo es el primer día de la semana. Es el primer día de trabajo. A propósito, ayer compartí un video corto en el cual pongo todos los pasajes bíblicos que hablan del primer día de la semana. Tómese un tiempo y revíselo en el canal de YouTube. ¿Qué dice la Biblia sobre el primer día de semana? No es un día de familia, como hoy en día muchos adventistas, muchos cristianos lo toman. Es el primer día de trabajo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día os será santo. ¿Qué entiende usted por santo? Recuerde que nosotros hacemos las cosas según cómo entendemos, cómo definimos qué es santo. Santo, dice la Biblia, que es separado para Dios. Mas el séptimo día ha sido separado para Dios. En ese video corto, como concluyo al final, no hay un solo pasaje que diga que el primer día es santo, que haya sido separado para Dios. A alguien se le ocurrió que como Jesús resucitó el primer día, entonces ahora ese día era santo. No hay un pasaje bíblico. Día de reposo para Jehová. Día de reposo para Jehová. Jehová reposó el primer séptimo día de la semana en la creación, dejándonos ese ejemplo. Es un día de reposo para Jehová. Un día de adoración exclusiva. Hay quienes dicen todos los días son del Señor. Sí, todos los días son del Señor, pero al Señor se le ocurrió declarar santo al séptimo día. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Es fuerte esa declaración. Hoy en día muchos denostamos el séptimo día porque no se da esa parte. Pero algunos dicen, miren, quizás usted ha escuchado, y muchos predicadores nuestros también lo repiten, dice, por no guardar el sábado, ¿se va a perder alguno? ¿O por guardar el sábado se va a salvar alguno? Es como cuando se dice, por guardar la ley se va a salvar alguno. Si el guardar la ley, si el observar el sábado es
siguiendo lo que Dios espera de nosotros, que primero lo hemos entregado el corazón, que nosotros vivimos para Él y nuestra entrega, nuestra consagración es consecuencia de esa entrega, el guardar el sábado, el guardar las leyes de Dios, es una evidencia de nuestra entrega. Pero si como el joven rico nosotros nos esforzamos por parecer buenos cristianos y entonces voy a la iglesia el sábado, entonces hago esto y lo otro con tal de no faltar a las leyes de Dios, entonces la ley es simplemente un cascarón, no es fruto de la transformación. Y quienes no vivan de acuerdo a la palabra de Dios, sí van a morir, van a participar de la muerte segunda. Van a participar de la muerte segunda. Y eso es lo más trágico. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Este es un pasaje que toman los detractores de la ley de Dios para decir, entonces, si tú dices que hay que guardar el sábado, entonces tampoco se debe encender fuego. ¿Qué perla nos quiere enseñar aquí el Señor? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el principio que aquí nosotros podemos encontrar? ¿Cuál es? Porque todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. Ese es el principio bíblico. Todo se ha escrito para nuestra enseñanza. Imagínese usted qué era lo que implicaba en esos tiempos, 1500 antes de Cristo aproximadamente, qué implicaba encender el fuego. Hoy en día, para nosotros encender el fuego es, si usted tiene una cocina con el encendedor eléctrico, aprieta un botón y hay fuego. Desde que aparecieron los palitos con el fósforo, ¿no es cierto? Encender el fuego es sumamente sencillo. Pero ahora trate de usted ubicarse en tiempos aquellos en los cuales no existía el fósforo, no existía el encendedor eléctrico. Imagínese cómo era encender el fuego. ¿Cómo era? Era muy trabajoso, muy laborioso. Y para evitar ese trabajo, Dios establece un principio, ¿no? Dice, no enciendan el fuego en sus casas. Había establecido el día viernes como el día de preparación. Lo había establecido. Pero ¿cuál es el principio que podemos sacar acá? Miren, hay un principio que lo aprendí hace mucho y lo comparto una vez más con ustedes. Todo lo que contribuya a tu consagración, a tu salvación, hazlo en día sábado. Todo lo que no contribuye a tu salvación, no lo hagas en sábado, ¿no? ¿Y de dónde sacamos ese principio? Ese principio lo sacamos de Isaías 58. En el versículo 13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Te deleitarás en Jehová. El día de reposo debe ser un día de deleite, no un día de trabajo. Imagínense esos tiempos, encender un fuego. Trate de encender fuego frotando 2 palos de madera. Trate de encender el fuego frotando 2 piedras. ¿Se da cuenta? Hay un principio aquí. Nada que perturbe tu adoración con Dios, que desvíe tu concentración de adorar a Dios, debe ser hecho en el día de reposo. Hay algunos que hasta el día de hoy no encienden fuego. Si a eso a las personas les hace sentir bien,
y se sienten cada vez más cerca del Señor en buena hora. Pero si eso hacen para criticar a otra persona porque lo hace, entonces está cayendo en un problema. Yo lo hago, tú no lo haces. El sábado debe ser un día de delicia. Te deleitarás en el Señor. No pierda de vista ese principio que dice Isaías 58, 13 y 14. Te vas a deleitar. Si tú crees que puedes encender el fuego y encender ese fuego no perturba tu comunión con Dios y te sientes bien, hazlo. Pero tampoco te pongas a criticar a aquel que no lo hace. El día sábado debe ser un día de delicia. Debes deleitarte en el Señor. Hay pueblos, hay comunidades en la actualidad que no encienden fuego para nada y se las arreglan para alimentarse. Han encontrado un estilo de vida y lo hacen. Si usted lo ha encontrado, hágalo y enséñelo, pero no critique a quien sí lo hace. Lamentablemente este pasaje ha sido utilizado para criticar a quienes lo hacen y para que quienes no encienden el fuego tengan como un espíritu de espíritu superior. Ese no es el propósito. Nunca pierda de vista de que el sábado debe ser un día de delicia. Es lamentable que por ciertas costumbres, ciertos usos, el sábado se convierta en un día, en lugar de delicia, un día donde uno reniega más. Revisemos eso. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. ¿Y cuál es el principio? El principio es que el dador debía hacerlo con corazón generoso. Corazón generoso. En la introducción les comentaba sobre aquella reunión, aquel almuerzo que se decidió en dicha congregación, y esto sucede en muchas congregaciones. Hay personas que dan porque esperan recibir algo a cambio. Hay muchas personas que se sienten mal, se enojan, se sienten defraudados y así dicen: ya nunca más voy a dar porque yo doy y no recibo nada. Dice el Señor: hay más gozo en dar que en recibir. ¿Mm? Hay más gozo en dar que en recibir. Y eso lo encontramos en el libro de Hechos. No hay que perder de vista ese principio, que es lo que nos motiva a dar. Nosotros debemos dar por el gozo de dar. En Mateo 25, cuando se habla del juicio de las naciones, de los dos grupos, de las ovejas y de los cabritos, ¿qué es lo que prima ahí? Hay un principio. Los que están en el grupo de las ovejas dieron sin esperar nada a cambio. Y el Señor les dice: por cuanto ustedes hicieron esto, me dieron de comer, me visitaron, me abrigaron. Y ellos preguntan: Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo hemos hecho esto por ti? ¿Qué es lo que te motiva a dar? El grupo de los cabritos esperaban ver a quién lo van a dar.
Simplemente trataban de dar, pero dependiendo. ¿A quién lo voy a dar? ¿Voy a recibir o no voy a recibir? Por eso dice aquí, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón. Ese es el principio, todo generoso de corazón. En su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla acerca de el dador alegre. Si vas a ofrendar, ofréndalo con corazón alegre. ¿Qué te mueve a dar? ¿Das porque esperas recibir algo? Si das porque esperas recibir algo, siempre te vas a sentir chasqueado, te vas a sentir mal, vas a renegar, vas a decir, ya nunca más voy a dar porque yo doy y doy y doy y a mí nunca me dan. El mayor ejemplo de aquel que dio sin esperar nada a cambio es Cristo. Se dio a sí mismo. Y se dio en un momento en el cual aquellos por quienes él daba su vida se burlaban, aquellos por quienes él daba su vida lo crucificaron. Entonces aquí tenemos un principio muy grande, muy grande. ¿Y cuál es ese principio? Hay que dar por el placer de dar. Hay que dar con corazón alegre. Hay que dar con corazón generoso. Y ahora miren la lista de materiales que se pide. No pierdan de vista que Israel estaba en el desierto, ¿no? La realidad no es como la nuestra. Los que vivimos en la ciudad queremos comprar algo, nos vamos a la bodega tal, a la tienda tal, a la ferretería, según qué es lo que necesitamos. Y aquí se estaba pidiendo cosas específicas y cosas especiales. Posiblemente en la ciudad donde usted está, ciertos insumos de los que se pide aquí no lo encuentre. Cuando tenemos que hacer algo, buscamos, no hay que ir a otro lugar. Incluso hay situaciones en las cuales para hacer algo, para construir algo, hay que importar, porque en el lugar donde se está, no hay. Pero resulta que todo lo que se necesitaba aquí, todo, lo tenían los israelitas. Y aquí encontramos otra perla, la previsión de Dios. ¿Recuerdan ustedes Génesis 15? Dios le dice a Abraham, van a estar 400 años, van a ser siervos, pero van a salir con mucha riqueza. Cuando Dios llama a Moisés ahí en la zarza, le da indicaciones y le dice, van a salir con mucha riqueza. Y cuando llega el día de salir, le dice Dios que las mujeres, que todos vayan y pidan a las vecinas, a los vecinos, ¿no? Todo tipo de riquezas. Y miren, todo esto que se estaba pidiendo ahí, lo tenían ellos. Y la gente empezó a dar. ¿Mm? Empezaron a dar. Todo sabio de corazón, de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. ¿Mm? Entonces, los insumos fueron dados, pero tenía que cumplirse un requisito para el dador, darlo de corazón. Y ese principio no lo pierda de vista. Si usted va a ofrendar, tiene que darlo de corazón. Si usted va a diezmar, diezme de corazón. Si no, no vale. No tiene valor. Hay una frase que lo compartí con ustedes cuando estudiamos las cartas de Pablo, ¿no? Sobre todo sobre esto de dar, donde dice, no importa qué tanto des con tu mano, lo importante es qué tanto das con el corazón. ¿Mm? Con tu mano puedes dar mucho dinero o muchos materiales,
pero no darlo con el corazón. Y no tiene valor. Ahora entramos a otra perla. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Todo sabio de corazón, todo hábil de corazón, todo aquel que ha recibido dones y talentos. Y se necesitaban personas, lo que hoy en día llamaríamos especialistas. Se necesitaban personas preparadas, profesionales, para desarrollar este trabajo, porque este trabajo era de primerísima calidad. Ustedes han visto la descripción que se hace. Por ejemplo, el propiciatorio, los querubines debían ser de un solo cuerpo. Y aquí nos encontramos con lo que dice Primera de Corintios 1:7. En Primera de Corintios 1:7 dice que la iglesia de Dios cuenta con todos los talentos, los dones necesarios para cumplir su misión. La iglesia donde usted está cuenta con todos los dones y talentos para cumplir con su misión. Por eso es que cada miembro forma parte del cuerpo. Por eso es que cada miembro debe cumplir con la parte que le corresponde. En el libro de Romanos dice el apóstol en el capítulo 12 que la iglesia es como un cuerpo. Unos son el ojo, otros son la oreja, otros son la mano, y así, cada parte. Y si una de las partes no cumple su función, se resiente y otro tiene que asumir esa responsabilidad. Todo sabio de corazón debía entrar. ¿Y quién daba esa sabiduría? Dios. ¿Quién dotó de esas habilidades? Dios. Y a propósito aquí, ¿sabe usted qué dones, qué talentos Dios le ha dado? ¿Ha descubierto ya usted esos dones y esos talentos? Y recuerde que cuando usted trabaja, los dones y los talentos se multiplican. ¿Y de dónde sacamos esto? De la parábola de los talentos. Recuerda, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. El que no trabajó se quedó con un solo talento y al final lo perdió. El que trabajó, el que tenía 2, tuvo 4. El que tenía 5 ya tenía 10. Y con el que quitaron al otro ya tenía 11. Se van multiplicando. Hay que trabajar los dones, hay que trabajar esos talentos. Y estas personas, estos especialistas, estos maestros, ¿qué debían hacer? El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas. El arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de la proposición. Miren todo lo que se tenía que hacer. No solo se necesita una persona para cumplir con todo esto. Se necesitaba mucha gente. Por eso dice todo sabio de corazón. El candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo. Cada uno de esos enseres debían ser hechos. Y miren, las disposiciones, los detalles, Dios ya lo había dado, las medidas, el acabado. El altar del holocausto, su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para administrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Se necesitaban sastres, costureros, se necesitaban personas que sepan mezclar
insumos, se necesitaban carpinteros, se necesitaban personas hábiles a trabajar con metales. Miren la cantidad de profesionales que se necesitó y todos ellos fueron hallados en el pueblo. Repito, 1 Corintios 1:7. Todo lo que se necesita para cumplir la misión, Dios lo ha dado. Dios nos da una misión, pero también nos equipa. Dios nos dice qué trabajo debemos hacer y también nos da lo que necesitamos para cumplir. Se necesitaba oro, plata, bronce, pues hay oro, plata y bronce. Se necesitaba madera, hay madera. Se necesitaban los insumos para el incienso, para el aceite, hay el insumo. Cuando vamos a cumplir la misión, Dios nos va a ir proveyendo. ¿Y quién lo dio todo? ¿Moisés? No, no lo dio todo Moisés. El pueblo en cuyo corazón latía el deseo de dar, lo dio. Hoy en día las personas quieren todo gratis, ¿no? Se molestan cuando algunas cosas se les cobra. Entonces dicen, no, pero todo debe ser gratis. Nada hay gratis. Alguien lo paga. Si yo recibo algo gratis, alguien lo pagó. ¿Mm? Y entonces aquí encontramos que todo lo que se necesitaba fue cubierto con las ofrendas de corazón. Las personas fueron dando. Moisés con seguridad que no tenía todos esos materiales. Moisés solo no hubiera podido hacerlo. Para cumplir la misión se necesita de todo el pueblo, de toda la iglesia, de toda la feligresía. Todos deben contribuir para cumplir con el propósito, con lo que el Señor nos ha pedido. Vinieron así, miren, se produjo la convocatoria y ahora vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Esta perla recuérdelo siempre. Vas a dar estudio bíblico, hazlo de corazón. Vas a dar una ofrenda, hazlo de corazón. ¿Quieres ayudar a una persona? Hazlo de corazón. ¿Quieres contribuir con tus bienes? Hazlo de corazón. Todos los voluntarios de corazón. Una vez más se reitera ese principio del dador alegre, de aquel que da sin esperar nada a cambio. Hablando del dador, me gustaría agradecer a ese grupo de personas que mes a mes contribuye con este ministerio. Hay un grupo de personas que contribuyen sin esperar nada a cambio. Particularmente ofrezco a este grupo descuentos en las sesiones psicológicas, pero muchos de ellos nunca han requerido el servicio. Y los que requieren, en buena hora estamos para servirlos. Y gracias a ellos. Entonces, aquí las personas todo lo dieron de corazón. Trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Lo que tenían lo iban llevando. Se les pedía, a ver, ¿qué tengo? Yo tengo esto, lo doy. Pero había un principio, recuerden, debía ser ofrendas de corazón. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra de servicio. Realmente sorprendente cómo es que este pueblo podía tener todo esto. La previsión. Dios da a su pueblo lo que necesita para cumplir con la misión. Dios así lo hace. Además, todas las mujeres sabias de corazón
hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Las mujeres sabias, hombres, mujeres, todos los dones y talentos al servicio de la obra de Dios, al servicio de la construcción del santuario. Sabias de corazón, sabios de corazón, personas preparadas. El hilado era una ocupación habitual entre las mujeres en ese tiempo, desde las más ricas hasta las más humildes. Pero aquí el trabajo era un trabajo especial. Y aquí encontramos una perla. Miren, lo que se presenta a Dios siempre es lo mejor. A veces hay congregaciones en las cuales salen las personas, por ejemplo, a cantar. Y se nota que no se prepararon para cantar. Se nota que no ensayaron. Y la excusa es, bueno, Dios sabe que lo estoy dando de corazón. Tu servicio, tu ofrenda a Dios debe ser de calidad. Recuerda ese principio, sin defecto. Debe ser lo mejor que tú puedas dar. Lo mejor. ¿Quieres cantar para el Señor? Practica, practica, practica. Y lo vas a hacer bien. Pero no improvises con la excusa de que, bueno, Dios sabe que lo doy de corazón. Cuando uno quiere dar de corazón, da lo mejor. Recuerde ese principio. Y cuando usted sale y canta mal, también muchas personas que están ahí escuchando, personas que van por primera vez, escuchan qué tipo de servicio dan a su Dios. Por eso en el libro de Malaquías, Dios pregunta. Dice, si yo soy tu rey, si yo soy el Señor, ¿por qué no me dan lo mejor? ¿Por qué si a sus reyes le dan lo mejor? A ver, llévenle a sus reyes lo que les estoy dando. A ver si lo va a recibir. ¿No? Eso está en el capítulo 1. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Cantarías para una autoridad de la forma como cantas improvisando? ¿Cuánto practicarías, te prepararías si tuvieras que cantar para una autoridad civil, política, religiosa? ¿Se dan cuenta? El principio. Si vas a dar para Dios, da lo mejor. Todas las mujeres sabias de corazón dieron lo mejor. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Los insumos más caros, los insumos, podríamos decir, especiales, los tenían los príncipes, y ellos también llevaron y lo dieron de corazón. Siempre da lo mejor para el Señor. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra. ¿Qué cosa dice? Los que tuvieron corazón voluntario. ¿Qué te motiva a dar? Si das esperando recibir algo, te vas a sentir mal, porque no vas a recibir lo que esperas. Da con corazón voluntario, da con corazón alegre, sin esperar nada a cambio. Nada a cambio. Te voy a compartir lo que dice el capítulo 25 del libro de Mateo. Miren lo que dice el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha,
Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, y continúa la lista. El 37 dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Estas personas aprendieron a dar sin esperar nada a cambio. Los que tuvieron corazón voluntario para traer para la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Se proclamó, traigan las ofrendas voluntarias. Y trajeron las ofrendas voluntarias y sirvieron al Señor, pero con corazones dispuestos. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dios te da una misión, Dios te va a dar los dones. Dios te va a dar el equipo que necesitas para cumplir esa misión. Imagínense a Moisés mientras recibía todas las indicaciones en el monte. ¿Y quién va a hacer todo esto? ¿No? Ahora Dios había llamado a Bezaleel. Él sería quien dirigiría la obra. Sería como el jefe, como el coordinador. A él Moisés le daría las instrucciones. Pero Dios le había llenado de, ¿qué dice? Y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Sabiduría, inteligencia, ciencia en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Este hombre era un especialista porque Dios le había dado todos esos dones. ¿Qué dones te ha dado Dios? Y aquí otra perla. Podía decir Bezaleel, yo soy el Señor, el Maestro, porque yo soy lo que soy. Bezaleel era lo que era porque lo había recibido de Dios. Usted es lo que es porque lo ha recibido de Dios. Él le ha dado toda esa sabiduría. Incluso la salud misma para trabajar nos la da Dios. Y reitero, si Dios te da una misión, Él te va a dar lo que necesitas. Necesitas recursos, te dará los recursos. Necesitas habilidades, te dará habilidades. Hay muchos que no cumplen la misión de compartir el Evangelio porque dicen, bueno, yo no sé cómo hacer. Si Dios te ha dado la misión, Él también te ha equipado. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Miren, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Bezaleel no solo recibió los dones, ahora él capacitaría, enseñaría a otras personas, prepararía a otras personas. Así él como Aholiab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan. 2. Este hombre, Aholiab, sería también el colaborador cercano de Bezaleel, pero ellos enseñarían. ¿Qué dones te ha dado Dios? Enseña, enseña, comparte, comparte, comparte. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda la obra de arte y de invención y de bordado en azul, de púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Esto de invención, inventen en función a lo que Dios le ha revelado a Moisés. Recordemos lo que Dios le dice: haz todo conforme a lo que se te ha mostrado.
¿Y quién sería quien iba dirigiendo, inspirando a estos hombres? El Espíritu de Dios. Y Dios no se contradice. La invención del cual se habla aquí es que el Espíritu de Dios les mostraría a ellos cómo hacer lo que a Moisés se le había mostrado. ¿Qué iban a hacer ellos? La réplica del santuario celestial, conforme a lo que Dios le había mostrado. ¿Has recibido una tarea que hacer? ¿Tienes una misión que cumplir? Dios también te va a dar lo que necesitas. Y la perla más preciosa, por lo menos a mi parecer, posiblemente a usted le parezca otra perla. Da por el placer de dar. Da sin esperar nada a cambio. Que Dios te bendiga. Amén.